Buen día, pues vamos a empezar el curso correspondiente a instrumentación virtual. Como les comentaba hace un momento, la instrumentación virtual corresponde a la posibilidad de manejar mediante software la creación de diferentes instrumentos como osciloscopios, multímetros, velocímetros o cualquier otro instrumento de medición que ustedes utilicen. Se puede realizar mediante un software. El software que nosotros vamos a estar utilizando es uno de los software más importantes en instrumentación virtual, y este es LabVIEW, que corresponde a la compañía de National Instruments. Este software lo podemos accesar desde inicio. Yo les pedí de favor que tuvieran instalado el 2012, algunos traen versiones diferentes, pero no hay problema. Solamente si tienen otra versión, les encargo encarecidamente de que cuando vayan a hacer una actividad de tarea o una actividad para entregar, esa a la hora de guardarla, la guarden como versión 2012. Aquellos que tengan una versión superior a la 2012. Los que tengan 2011, no hay problema, guárdenlo de forma normal, que yo no tendré ningún problema en la compatibilidad. Entonces, una vez que ustedes abran este software LabVIEW, LabVIEW es laboratorio de instrumentación virtual. Este software nos va a permitir crear archivos que se supone están destinados para llevar a cabo una instrumentación virtual. Ahorita, como vamos a empezar desde cero, los primeros archivos pues en realidad no tendrán nada que ver con una instrumentación virtual. El que ya será destinado a una instrumentación virtual en realidad será la actividad número 7. Todo lo demás serán archivos destinados para comprender el uso del software. Vamos a ver estructuras selectivas, estructuras de repetición, arreglos, clúster, registros de corrimiento, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, todos los archivos de este software se identifican por su extensión. Ustedes bien saben, cuando ven un archivo de extensión doc, inmediatamente identifican que es de texto, ¿verdad? Que bueno, se asocian a Word, por ejemplo. La extensión para estos archivos es .bi o BI. Esta extensión corresponde a que se supone que es un instrumento virtual. Por eso la extensión. Entonces, vamos a hacer un BI nuevo. Yo les recomiendo hagan una carpeta en su disco duro donde vayan almacenando todos sus instrumentos virtuales. Entonces, inmediatamente abrimos nuestro software, nos aparecen dos ventanas. Yo puedo pasar de una a otra con la forma clásica de Windows, que es Alt tabulador, pero para tener visible las dos es recomendable utilizar accesos cortos, y esto lo hacemos con Control T. Control T nos va a acomodar las dos ventanas como vemos en pantalla. Y bueno, yo pudiera cerrar la segunda. Vemos que la primera se llama, del lado izquierdo, es el panel frontal. La del lado derecho en nuestro diagrama a bloques. Yo pudiera cerrar el diagrama a bloques y no pasa nada. Quisiera ver nuevamente el diagrama a bloques, pues le vuelvo a dar Control T y ahí me lo pone. ¿Sí? Entonces, cabe destacar que todo instrumento virtual que nosotros hagamos se va a componer de estas dos ventanas.
hay que tener claramente identificado para qué son. El panel frontal pues va a contener todo aquello que el operador va a tener acceso. Por ejemplo, ¿qué quisieran hacer? Un instrumento que va a medir la temperatura de una caldera, monitorear la temperatura de una caldera, por ejemplo. Entonces, ¿qué tendría que tener acceso el operador? Que no necesariamente es un ingeniero, no necesariamente conoce todo lo que conlleva para programar esto. O él nada más quiere ver una gráfica, si acaso, una gráfica instantánea de la temperatura. ¿Qué más se les ocurre? Un display que nos diga el valor instantáneo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más pudiera haber? Registro, ¿no?, del comportamiento. Una gráfica del registro del comportamiento, ok. ¿Alguna otra cosa? Pudiera ser un indicador de temperatura alta, ¿cierto? O baja, porque hay que mantenerla sobre ciertos niveles. Bueno, eso tal vez sería todo lo que necesita el operador, ¿cierto? Y nada más, párenle de contar. Ahora, ¿cómo se interactúa todos los elementos que ustedes acaban de mencionar? Pues él no va a tener ni la más remota idea. Todo lo que corresponde a la programación va a estar destinado en la segunda pantalla, que es el diagrama a bloques. Entonces vamos a introducir lo que ustedes comentaron. Entonces, si yo quiero agregar indicadores de alarma alta, indicadores de alarma baja, una gráfica del registro de la temperatura, un display que me indique el valor instantáneo de la temperatura, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿En el panel frontal o en el diagrama a bloques? ¿Dónde lo encuentro? Pues en el panel frontal, ¿verdad? Entonces me vengo al panel frontal y entonces botón derecho, a ver, hacemos un momento, todos estamos aquí. Si alguien tiene duda, File, a ver, me regreso. Si alguien tiene duda, con confianza, pregunte. Le da File, New VI. Pudiera ser que cuando abran el software, si no lo tienen con licencia, nada más denle a abrir. Por ahí ya traen un activador. Bueno, eso habrá que quitarlo de la grabación, ¿verdad? Lo bueno es que se puede editar. Entonces, decíamos, para empezar es File, New VI. Recuerden, es hacer un nuevo instrumento virtual, un nuevo archivo. Este archivo, y así como cualquiera que hagamos, va a estar compuesto por las dos pantallas, panel frontal y diagrama a bloques. Los queremos separar, usamos Control T y tenemos nuestras dos pantallas. Dijimos que nuestro panel frontal va a tener todo aquello que el operador va a tener accesible. Comentábamos que necesitábamos un indicador. Un indicador de numérico, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí a la categoría. Observen, este es la paleta de controles. Paleta de controles. Dentro de la paleta de controles, observen, tenemos controles numéricos, tenemos botones. ¿Qué tipo de datos serán estos botones? Si se acuerdan en programación. Son lógicos, de unos y ceros. Son booleanos, ¿verdad? De verdadero o falso. Entonces, aquí tenemos estos botones que si yo los oprimo me dan un verdadero, si no los oprimo me dan un falso. Ok.
Posteriormente tenemos los controles de texto. Estos controles, pues tengo el control clásico de string, en el cual yo puedo escribir un texto y ese texto va a hacer como una cadena de caracteres alfanuméricos. O un anillo de textos o un menú ring. Estos nos dan ya un menú. En el caso del menú ring, no sé si se acuerdan en programación cuando vieron enumeraciones. Yo puedo decir un menú de los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Si a cada día le tuviera que asignar un número, ¿qué número correspondería al martes? El 3. El 1 sería el domingo como primer día de la semana, ¿no? Ok, exactamente. Entonces, así sucesivamente. Si yo selecciono de aquí del menú el martes, entonces este me va a dar como salida el número 3. Entonces, en realidad ahí no sale el texto, sale un número entero. Que bueno, no es lo que necesito. Y bueno, estos son controles. Hay que diferenciar entre los controles y los indicadores. Para esto, bueno, vamos a poner un control numérico. Vean, un control numérico. Le voy a poner, dijimos que iba a ser, ¿Ya está grabando? ya estamos grabando. Dijimos que iba a ser el de la, sí, que iba a ser el control o el monitoreo de la temperatura de una caldera. Entonces, este control para mí va a simular la temperatura de la caldera. Observen. Ahora vámonos a un indicador numérico. Indicador numérico. Y vamos a agarrar el primero. Un indicador numérico, ¿sí? Estamos dentro de la paleta del panel frontal. Ya que lo tenemos ubicado, damos clic, lo ubicamos. Y a este le voy a llamar temperatura instantánea. Temperatura instantánea. Observen cómo a estos dos elementos que acabamos de introducir en el panel frontal, automáticamente crea un símbolo en el diagrama a bloques. ¿Qué diferencia observan en el símbolo? Una tiene No en el panel frontal, sino en el diagrama bloques. Aquí pudiéramos, observen, aquí esta es una diferencia, ¿no? Más menos. Yo pudiera eliminarle, observen, agarro el de temperatura, le doy elementos visibles, la etiqueta o nombre, y el de incremento y decremento. Eso se lo puedo quitar, y ahí se ve muy parecido, muy parecido. Otro es el fondo de color. Aquí el fondo es blanco, aquí el fondo es gris. Yo pudiera hacer que el fondo de aquí también sea blanco y serían idénticos, ¿cierto? Sin embargo, en el diagrama a bloques siempre serán diferentes sus símbolos. ¿Qué diferencia encuentra? Pues en uno que nada más está indicando la flecha como que está tomando la pura lectura y ahí como que tiene una variable hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Así es. Observen la flechita. ¿Qué creen que represente la flecha? El flujo de los datos, ¿no? El flujo de datos. Observen, el flujo de datos del primero está a la derecha. Significa que este elemento genera datos o recibe datos. Genera datos. Y a los elementos que generan datos se les da el nombre de control. ¿Ok? Son fuente de datos. Y observen, este es un sumidero de datos. Este recibe un dato. Y el dato que recibe es el que va a desplegar. ¿Ok? Entonces, el de abajo es un indicador.
Entonces pudiéramos separar entre controles e indicadores. Yo puedo tener controles e indicadores booleanos. Ahorita tenemos un control y un indicador numérico, ¿cierto? ¿Recuerdan los tipos de datos numéricos? ¿Qué tipos de datos tenemos? Acuérdense de C. Enteros, de punto flotante. Dentro de los numéricos ya me dijiste básicamente los que esperaba. Los enteros y los de punto flotante. Excelente. ¿Cuál creen que sea estos dos? De punto flotante. ¿Cómo lo saben? Chequen aquí en la parte de abajo. Aparece una D, una B y una L. Son siglas de qué palabra? Doble. Es un punto flotante de doble precisión. Si tengo duda, pues voy a la ayuda. ¿Cuál creen que sea el acceso rápido a la ayuda? Control H. Control H. Obviamente, si el cursor lo pongo sobre el elemento que yo deseo información, en esta pequeña ventana me da una ayuda rápida y me dice que se llama temperatura y que es de tipo doble. ¿Cuántos bytes utiliza? ¿Cuántos bytes utiliza? Si es de 64 bits. 8 bytes. ¿Cierto? Porque cada byte es de 8 bits. Ok, perfecto. Observen, el de abajo es idéntico. También es de tamaño doble, lo cual implica que es de 64 bits. ¿Hay manera de cambiarlo? Hay forma de cambiarlo. Esta es su representación numérica y la podemos cambiar y ahorita veremos cómo. Sin embargo, observen. Quito la ayuda. Entonces continuamos. Vamos a poner los elementos que habíamos dicho en el panel frontal. Ya tengo mi indicador de temperatura instantánea. Dijeron que una gráfica también, ¿verdad? Aquí tengo un indicador gráfico. Vamos a usar un graph. Aquí lo ponemos. Y ahí tenemos nuestra gráfica. Que bueno, yo le puedo decir que es temperatura. Pudiera tener otra gráfica, observen, de tipo termómetro. ¿Ya lo vieron? Aquí en el panel frontal, tengo que dar botón derecho sobre el panel frontal y acceso a la paleta de controles. El termómetro pues es un indicador numérico, entonces está en la categoría de indicadores numéricos. Aquí está el termómetro. ¿Sí? Sí, en el Express. No, vienen modernos, vienen control y ya vienen los modernos. Ah, ya. Ya vienen los numéricos, medianos, son los que más utilizan. Ah, ok, cierto. No directo. Entonces aquí está, vean. Termómetro. ¿Algo más que creen que haga falta? Dijimos que un indicador de alarma alta. Alta y baja. Entonces, ¿cuál usarían ustedes? Los LEDs, claro. Entonces vamos a usar un LED que le vamos a llamar temperatura alta. Si sienten que voy rápido, se aguantan. Digo, con confianza, díganme. Temperatura alta. Lo voy a copiar, fíjense. Oprimo control. Chequen cómo en el cursor aparece el signo de más. Lo arrastro
y se está duplicando. ¿Cómo lo? Si yo doy cursor sobre él y lo muevo hacia abajo, muevo el elemento. Pero si hago eso mismo de arrastrarlo, pero previamente con control, lo que estoy haciendo es un duplicado. O sea, nada más es arrastrarlo con control, previamente. Y a este le vamos a llamar temperatura baja. ¿Qué color quisieran para temperatura alta? Pues nos vamos a propiedades. Y vean. ¿Ya? Estamos en el elemento temperatura alta. ¿Qué color quiero? Rojo, ya dijeron. Es todo lo que le puedo hacer aquí. Yo puedo modificar más cosas, pero por el momento así le dejamos. Aquí puedo cambiarle el nombre, si quiero que el nombre esté visible o no. En este caso observen que el LED está habilitado, significa que puede cambiar de colores, dependiendo del nivel lógico que reciba. Si le dan Disable, siempre va a aparecer en color Off. Entonces debe de estar Enable, habilitado. Ok. Sí, claro. Que por default aparece habilitado en el estado. Si yo le doy deshabilitado, aunque le llegue un 1 lógico, un true, va a aparecer en color oscuro. Siempre va a estar apagado. Porque por default lo deshabilite. Entonces lo que queremos es que esté habilitado. Y así habitualmente está. El de temperatura baja, ¿en qué color quieren? ¿Ámbar? Ámbar. Ahí está. Observen. Todo esto está accesible. Yo puedo maximizar esta pantalla, organizar mis elementos. Mis indicadores de temperatura, mi termómetro. Seleccioné los dos, mira, así nada más. Y ya los mueves. Aquí está mi temperatura instantánea. Y mi temperatura. ¿Ya? Esto es lo que va a tener accesible el operador. Si el operador no sabe nada de programación, ¿necesitará tener acceso al diagrama bloques? Obvio no. Pues no sabe qué va a pasar. Él no sabe qué va a pasar. Es más, por seguridad no debe ni tener acceso. No vaya a echar a perder el programa, ¿verdad? Él nada más, panel frontal. Pero ustedes como ingenieros tienen que establecer cómo van a interactuar todos estos elementos entre sí. Entonces, ¿dónde está la programación en realidad? ¿Dónde debe de estar la programación? En el diagrama blocks, exactamente. Entonces, damos control E y acceso al diagrama bloques. Lo maximice. Chequen, si yo quiero pasar al diagrama a bloques o al panel frontal de uno a otro, es con control E. Alterno entre uno y otro. Pero eso es cuando tienes abiertos los dos. Cuando los tengo maximizados. Si yo quiero ver ambos, es control T. Control T. Para eliminar uno del panel frontal es nada más cuando Suprimir, claro. Lo puedes eliminar en diagrama bloques o en panel frontal.
selecciónalo y ya. Así, mira, suprimir. ¿No? Ah, no, este selecciona con el elemento. Todo el elemento. Dale aquí. Sobre todo, selecciona los dos. Nada más el puro. Una pregunta. ¿Sí? Aquí me parece como texto. Ah, sí, seleccionaste esto. Salud. ¿Alguien más que tenga duda? Sí, voy. Según yo le había puesto pausa. Ok, entonces antes que nada vamos a guardar el archivo. Le vamos a dar clic en File, salvar como. Les comentaba yo que es recomendable tener una carpeta destinada al almacenamiento de los VIs. Entonces ahí están los VIs. En esa carpeta voy a crear el primero, que se llama ejemplo 1. Por default le va a poner la extensión .vi. Vean, y aquí aparece el nombre del archivo con su respectiva extensión. Entonces, aquí tenemos ya todos los elementos que el operador tiene acceso. Ahora, ¿cómo interactúan estos entre sí? Le doy control E. Ya le dimos un nombre. Y doy control E para pasar a la otra ventana. Y ya que estoy en esta ventana de diagrama bloques, pues ¿quién es el que se supone tiene el valor de la temperatura? El primero, ¿ok? Observen que es el único control. Ahorita pues estamos simulando la temperatura, pero en realidad, ¿de dónde podría provenir el valor de la temperatura? Ya en un sistema real. De un sensor, ¿verdad? No directamente del sensor, sino de la tarjeta de adquisición de datos. Y ella a su vez tomó el dato del sensor, ¿no? El sensor, la tarjeta de adquisición, y aquí tenemos el valor numérico que nos devuelve, ¿ya? Entonces vamos a suponer que todo eso lo tenemos. Y entonces aquí viene el valor de la temperatura correspondiente. En este caso, recuerden que les encargué un sensor en el hardware. Es el LM35. LM35. Este sensor LM35 está calibrado en Celsius, de modo que nos da 10 milivolts por cada grado centígrado. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que si está midiendo 0 grados centígrados, pues ¿qué voltaje da a la salida del sensor? ¿Qué voltaje nos da? Si suponemos que lo estamos alimentando con 5 volts y tierra, pues nos va a 0, ¿no? 0 volts, ¿ok? Si estamos a 1 grado centígrado, pues nos da 10 milivolts.
Si estamos a 10 grados centígrados, nos da pues 100 milivolts. ¿A qué temperatura estaremos ahorita? A 25, ok. 25 grados centígrados. Entonces, si tuviéramos aquí ahorita nuestro sensor, ¿qué lectura estamos esperando? 250 milivolts. Entonces vamos a suponer que este es el sensor que tenemos. Y esa es la lectura que nos está dando. Nos da 250 milivolts. Pero esos 250 milivolts corresponden a 25 grados centígrados. Entonces, si de aquí salen 250 milivolts, ¿qué tendría yo que hacer para escalarlo a la temperatura real? No voy a mandar directamente la temperatura, más bien aquí sería el voltaje, ¿no? Temperatura entre paréntesis B. ¿Por qué? Porque nos lo da en voltaje. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien todos? Perfecto. Entonces, si yo conecto esto de aquí a acá, esto sería incorrecto, porque me estaría dando 250 miligrados centígrados. Y no es cierto. Yo espero que cuando aquí dé 250 milivolts, acá vea 25 grados centígrados. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicarlo, escalarlo. ¿Por qué factor? Por 100. Por 100. Por 100, exactamente. Entonces necesitamos la función de multiplicación. Entonces, ya en el diagrama bloques, damos botón derecho y vámonos a la paleta Express. Mentira, a la Express no. A la de programación numérico, repito, programación numérico, y dentro de numérico aparecen las operaciones numéricas. A ver, otra vez como para aquí. Programación, repito, aparece la paleta de funciones. Voy a programación, luego numérico, y ya dentro de numérico aparecen todas las operaciones como suma, resta, multiplicación, división, incremento más 1, decremento menos 1, suma y multiplicación de arreglos, valor absoluto hacia infinito, hacia menos infinito, truncar, x al cuadrado, raíz cuadrada, etcétera, el recíproco. Observen que aquí tenemos constantes matemáticas, pi, 2pi, la de la velocidad de la luz, que por aquí debía estar, aquí está, etcétera. Sin embargo, lo que queremos hacer es una multiplicación. Entonces, agarramos el de multiplicación. Ahí está. Y pues lo conectamos. Esta es una programación gráfica. Ya conectamos. Obviamente la entrada de arriba es la entrada X. Vean, acerco el cursor y me dice que se llama X. Acerco el cursor a la segunda entrada y se llama Y. Acerco el cursor a la salida y me dice que debe de salir X por Y. Es decir, el producto de las dos entradas. Entonces, ¿aquí quién tendría que estar? Temperatura. La constante, ¿de qué valor dijeron? De 100. Tendríamos que ir a la paleta de funciones, programación, numérico y luego en las constantes. Pero para más rápido, yo lo que les recomiendo es botón derecho aquí en la entrada. El cursor debe de estar en la entrada. Doy botón derecho y ahí le digo que me cree. Me tardé mucho. Que me cree una constante.
crear constante. Automáticamente esa constante va a ser del mismo tipo que se requiere. Y de una vez la conecta. Entonces es como que más práctico. Sin embargo, la inicializa en 0. ¿Qué valor quiero que tenga? Pues 100. Entonces aquí ya tenemos, ahora sí, la temperatura que corresponde. Entonces, pues yo lo puedo conectar al de temperatura instantánea, al editor de formas de onda. Bueno, ahorita vemos esa parte. Al termómetro, bueno, aquí sí. Vamos a conectarlo estos dos. Ahorita vemos la gráfica. ¿Bajo qué circunstancia pudiéramos decir que la temperatura es alta? ¿Bajo qué criterio decimos que la temperatura es alta o baja? Bajo las especificaciones, ¿no? Bueno, ¿a cuál temperatura es la ideal que trabaja la caldera? Bueno, exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Unos parámetros, ¿no? Ciertos límites operativos. Entonces, ¿cuáles consideran ustedes que deberían de ser los límites para la caldera? Un valor de temperatura que ya se puede considerar como alto. El límite superior. Unos 1000. Vamos a ponerle 800 y 1000. Obviamente el sensor, el M35, no lo va a aguantar, ¿verdad? Para este caso no sería un LM35, sería un termopar, ¿cierto? Que sabemos que trabaja en ese rango de temperaturas bastante elevados. Pero bueno, suponiendo que ese termopar estuviera conectado a una tarjeta de adquisición, pues se podría instrumentar sin ningún problema. Entonces, debemos comparar la temperatura actual si ya superó nuestros niveles de referencia máximos y mínimos. Dijimos que el máximo iba a ser 1000 y el mínimo 800. Ok. Entonces, necesitamos comparar. Por lo tanto, nos vamos a la de programación. Y díganme, ¿dónde se encuentra eso? Una que se llama comparación, claro está. Dentro de ella están las funciones destinadas a comparar. Puede comparar valores numéricos, puede comparar valores booleanos, pero no importa si son numéricos o booleanos los valores que compara. Siempre la salida será booleana. Porque si yo les pregunto, ¿1 lógico es igual a 1 lógico? ¿Ustedes qué responden? 1. Su respuesta sería booleana. Sí, ¿verdad? Sí. Verdadero. 1 lógico es igual a 0 lógico. No, falso. No. 10 es igual a 10.0. Pues sí, ¿no? Sí. 9 es mayor a 8. Entonces estamos comparando valores enteros, valores flotantes, pero la respuesta siempre es o sí o no. ¿Ok? Entonces no importa cuál estén utilizando de estos de arriba, siempre la salida será booleana. ¿Cuál nos corresponde utilizar ahorita para el de temperatura alta? ¿Igual el mayor que? Mayor o igual. Mayor o igual. Mayor o igual, ok. Entonces ahí está. ¿Y el de temperatura baja? Menor o igual. Entonces ahí va un truco. Ahorita tengo que ir por el de menor o igual. En lugar de irme a funciones, comparación, programación y comparación, pues me pongo directamente en un elemento similar del mismo tipo y le doy botón derecho y me lleva directamente a la paleta a la que pertenece. ¿Me explico? Este está en la paleta de comparación. Si doy botón derecho, me da acceso a la paleta de comparación.
Entonces sobre él, clic derecho y ya está la paleta de comparación. Entonces hay un acceso rápido. Y ahora utilizamos No, menor. menor o igual. En este caso es estrictamente menor. Bueno, menor, Pues- sí, está bien. Si lo queremos inclusive o no, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo comparamos? A ver, dígame. Checamos la ayuda. Siempre cuando tengan una duda, ayuda contextual. Me pongo sobre el de mayor o igual. Y vean lo que dice el símbolo. La entrada de arriba es X, la de abajo es Y, y la salida será X mayor o igual a Y. O sea, la respuesta va a ser un sí. ¿Cuándo va a ser un sí? Cuando X sea mayor o igual a Y. Si la respuesta es un no, es porque ¿quién es mayor? Y es mayor. Pues Y es mayor. Perfecto. El de arriba comparado con el El de arriba con el de abajo. Siempre es importante que ustedes tengan en cuenta el orden, ¿ok? Pero pues no se pierden con la ayuda. Entonces, ¿quién va aquí en X? la variable sería Nuestra variable de temperatura. ¿Y quién va abajo? ¿Con quién se está comparando? con la constante de mayor, la de 1000, ¿no? Con la de 1000, nuestro límite superior. Entonces, ya saben, el acceso rápido, creamos constante. ¿De qué valor? De 1000, ¿no? De 1000. Pero ahí ya está multiplicando de allá atrás por 100, ¿no? Ajá. Va a salir en- ¿Sí? No pierdas de vista que esta era temperatura, pero en voltaje, Ah, y está muy igual, sí, sí. en milivolts. Lo multiplicamos por 100 para que ya esté escalado en temperatura. O sea, ya, exactamente. Y comparamos si el valor de la temperatura es mayor o igual a 1000, ¿qué debe hacer? Que me encienda al de temperatura alta. Hacemos lo propio para el de abajo, pero lo comparamos con un límite inferior, que será 800. Cuando sea menor o igual a 800, actívame la temperatura baja. Ya está monitoreado. Y vamos a quitar el graph y en su lugar vamos a poner el chart. Vámonos a moderno, graph, y dentro de graph está waveform chart. ¿Dónde apareció moderno? Es botón derecho. Botón derecho. Ah, Si no aparece, váyanse a las flechitas estas de aquí. ajá. ¿Sí? Esto significa que se puede expander. ¿Sí? Entonces le damos poder. Moderno, graph y waveform chart. ¿Ya todos? Ya, no. Espero. Ah, ustedes están conectando. Ay, espérame. Ok, entonces les comentaba. Ya, sí, ahora sí. Les comentaba que el waveform chart lo estamos reemplazando por el graph, dado que este únicamente requiere valor numérico y el chart requiere un dato dinámico. Más adelante veremos esto. Entonces, ambas son gráficas, pero con diferente tipo de dato de entrada.
Entonces ya tenemos prácticamente nuestro sistema conectado, lo que esperábamos simular. Entonces es tiempo que identifiquemos los elementos del menú. Veamos nuestra paleta de herramientas. En la parte de arriba tenemos algunos botones importantes. Arriba en el menú pues aparecen de forma similar a la mayoría de software que conocemos, que es archivo, edición, vista, si acaso está de diferente el de proyecto, pero no lo vamos a usar. Lo que importa son estos botones. El primero es el botón de correr. ¿Para qué creen que sirva? Para iniciar la ejecución del VI. La ejecución del VI. Si yo le doy correr, vean lo que hace. ¿Qué hizo? La temperatura baja, La porque no temperatura tiene baja. nada. Está corriendo el VI. Ah, sí, acá Sí, temperatura baja, está diciendo que... Lo está claro que lo corrió. Observen, porque prendió el de temperatura baja. y está corriendo. Y la está gráfica. corriendo la gráfica. Cada vez que yo le doy run, corre, corre. Ah, Pero ¿por qué nada más hace eso? porque no tiene ninguna... todavía no tiene un inicio de temperatura, está en cero. No. Porque no tiene una continuidad. Exactamente, falta una continuidad. Recuerden aquellos programadores de microcontroladores, todo programa para que se ejecute de forma permanente debe de estar en un loop. Recuerden una de las preguntas, en un loop, en un ciclo de repetición, para que se ejecute de forma continua. Entonces, puede ser que todo esto esté dentro de una estructura de repetición y entonces dando con el run, pues ya se corre de forma permanente. Pero como no lo tenemos, existe el segundo botón y que me dice que corre continuamente. Vean, le doy correr continuamente y ahí está. Yo puedo aumentar la temperatura 10, quedamos que eran milivolts, ¿verdad? 0.1 milivolt, 10 grados centígrados. Sí, le pones 100 y luego ya te da los 1000. Sí, claro. Ya está multiplicando. Dijimos que si estamos ahorita a 25 grados. Si el sensor estuviera detectando esa temperatura, serían 0.25 volts, que corresponden a 25 grados. Observen. ¿Qué onda con los indicadores? Sigue marcando temperatura baja porque yo estoy diciendo que estamos a 25 grados. ¿Cuál debería ser el voltaje para estar en 800 grados centígrados? No, 8. 8, claro. 8 volts, claro. ¿Qué pasa si yo le pongo 8.1? ¿Qué va a pasar con esto? Se apaga, porque ya está dentro del rango deseado entre 800 y 1000 grados centígrados. Vean, el termómetro se saturó, ¿verdad? Ahí se hubiera reventado, ¿verdad? Si fuera de mercurio. Pero Me parece un cheque. ¿Y ahí es que la escala o...? dale correr nada más. Es que no le puedo correr. Entonces, si este fuera un termómetro real, quedamos que está fuera de escala, se hubiera reventado. Sin embargo, ¿cuál consideran ustedes que debería ser el límite superior? Unos 1200. Entonces, si queremos aumentarlo, pues nada más le doy 200. Ya está ya.
Quiero que vaya de menos 100 a 1200. Está, de menos 100 a 1200. Pero si nuestra variable de medición sería entre 800 y 1000. Le puedo poner que vaya entre 700 y 1200. Y está- Observen que el programa está corriendo. Le di correr continuamente. Si quiero que se detenga, puedo desactivar el botón de correr continuamente. O, en su defecto, abortar el programa. Este botón no recomiendo usarlo. Ahorita, pues sí, porque estamos apenas empezando. Pero no es recomendable. Más adelante, cuando hagamos uso de estructuras, habrá un botón para detener el programa. Entonces, lo recomendable será usar ese botón cuando ya exista. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, para más práctico, vamos a cambiar este botón. Vean, vámonos sobre a donde están los controles numéricos y se van a dial. Dial. ¿Sí? Y este va a simular para nosotros el voltaje. Pero en lugar de estarlo escribiendo, pues será más fácil moverlo. Mover la perilla. En este caso está de 0 a 12 volts. ¿Por qué? Porque se supone que está entre 0 y 1200 grados centígrados. Entonces aquí yo le pongo temperatura B, o sea en volts. ¿Ya? Le cambié el nombre. Este va a suplir a este control. Si ya lo edité en el panel frontal, ya le puse el rango mínimo, máximo, su nombre. Puedo hasta expanderlo, hacerlo más grande o más chico, según sea el caso. Vean, lo hago más grande o lo hago más chico. ¿Sí? Ustedes pueden personalizar su panel frontal. Entonces nos vamos al diagrama bloques, control E. ¿Y dónde tiene que ir conectado este? En vez del numérico. Observen cómo el icono es idéntico al otro, aunque para el operador es una experiencia totalmente distinta ver un indicador o ver otro, un control u otro. Entonces vamos a desconectar este y en su lugar el nuevo. Regresamos al panel frontal y le damos correr continuamente. Vean, ahora sí podemos subir. Ahí va subiendo la temperatura, se ve claramente en el termómetro. Ya estamos arriba de los 1000, estamos abajo de 1000, estamos en 960. Bajo, temperatura alta, temperatura baja. ¿Ya lo ven? Entonces ya nuestro sistema de monitoreo pues ya está funcionando. Sí, sí. ¿Alguna duda? Ahorita estamos simulando solamente la entrada de Sí, ahorita nada más estamos simulando, pero si ya tuviéramos el sensor
la tarjeta de adquisición, pudiéramos conectarnos y tomar la lectura real del sensor y bueno, ya tenemos todo lo demás. Pudiéramos cambiar los límites a una temperatura de 30 grados a 50. ¿Sí? Y ya el programa de monitoreo está funcionando. Observen cómo en el chart el eje X de tiempo está aumentando muy rápido, porque es la cantidad de iteraciones que va ejecutando. Si yo quisiera pausarlo, pues tengo este botón y detengo la simulación. Y podemos detener el programa. ¿Ya? Tenemos otros elementos. En el panel frontal es todo lo que tenemos. Vamos al diagrama a bloques. Hay ocasiones, jóvenes ingenieros, sobre todo jóvenes, ¿verdad?, en las que nuestro programa aparentemente creemos que está bien. Según nosotros, todo está bien conectado, ya tenemos todos los elementos, pero resulta que sale incorrecta la salida. Tenemos incorrectos los valores de salida, o se nos va a infinito, o se nos va a menos infinito. Algo está sucediendo y no sabemos dónde está el error. A veces es muy útil utilizar este botón. Observen, en inglés es Highlight Execution. ¿Cuál sería la traducción al español? No, resaltar la... Una ejecución resaltada. Demasiado acelerada. Ajá, entonces observen, le vamos a dar clic aquí y volvamos a dar correr continuamente. Observen cuál es la diferencia. Ahora está marcando así los valores. Para modo de prueba, nos va mostrando cuál es la secuencia de los datos. ¿Qué ejecuta primero? ¿En qué orden va la ejecución del programa? Y yo puedo monitorear, observen, los valores en un determinado punto. Me interesa, por ejemplo, saber cómo va aquí. Doy clic, pongo un punto de prueba y me dice el valor numérico en ese lugar. Es de mucha ayuda porque si algún punto se fue a infinito, pues yo puedo seguir toda la secuencia de ahí hacia atrás y ver de dónde viene el problema. Así es. ¿Ok? Entonces es importante que esto lo sepan. Sin embargo, si yo pongo esto, vean cómo va la velocidad de ejecución. Pues está muy lento, ¿no? Comparado a cómo se hacía en forma normal. Esto no va a correr en... Por lo que está corriendo, como está haciendo. Exactamente. De cómo va desde que sale el voltaje, cómo se va todo. Va a la secuencia, entonces no va en tiempo real. ¿Ok? Pero bueno, me sirve para ver el flujo de los datos. Entonces, esto solamente para esas cuestiones. De forma normal, ese foquito tiene que estar apagado. Por lo menos, ¿no? Porque hace. Así es. Y el retener valores, es el de punto de prueba, que ya lo usamos. Ese se usa corriendo. Yo doy clic aquí y va creando los puntos de prueba. Que estoy reteniendo. Entonces, detenemos y prácticamente son los botones más importantes. Otro de los botones que les puede parecer muy interesante es el que está en la parte final, que dice Cleanup Diagram, que sería
Su traducción, limpiar el diagrama. ¿Qué será limpiar el diagrama? No me va a borrar todo, no me va a borrar variables, me va a organizar de una forma óptima mi diagrama. Ahí está. Porque puede ser que yo haya hecho un chilatole en el acomodo de mis iconos, uno arriba, otro abajo, todo encimado, no hay problema. Oprimo este botón y me lo acomoda. No, esa opción no viene. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo elimino algún dato? Por ejemplo, observen, si yo borro el multiplicador, ¿qué pasó con las líneas de conexión? Me dice que este cable Que hay un error. tiene un problema porque conectaba a una fuente con un pozo y ya no existe. Es un link roto. ¿Cómo los eliminarían ustedes? Vengo de uno por uno, lo seleccionan y lo borran. Bueno, de una forma más rápida para borrar todos de un solo golpe es con control B de burro. Control B de burro y se eliminan todos los links rotos. Entonces ahorita le doy control Z porque esto sí tenía que estar, ¿verdad? Control Z, ya lo saben, es para deshacer. Y regresamos a pasos previos. Antes de que se les olvide, pues guardemos cambio con control S. Ya está, ya se guardó. En la parte de arriba hacen un cambio, vean. Cualquier mínimo cambio, cambié de lugar la constante. Y vean, ¿qué aparece arriba? Un asterisco, que me indica que ya se modificó. Cuando salvo con control S, ese asterisco desaparece. Entonces periódicamente ustedes deben de estarlo salvando. Cualquier novedad, no pierden su información. Y bueno, observen, ahorita nuestro archivo se quedó en un determinado valor de temperatura. Si yo quisiera que cada vez que abra mi archivo aparezca con este valor de temperatura, ¿cómo le hago? Observen, ¿qué sucede si este archivo lo cierro? Y lo vuelvo a abrir. ¿Con qué valor se quedó? Arranca con 0. Yo quería que cada vez se quedara con un valor en específico. Entonces, por ejemplo, si quiero que arranque con 6 volts, entonces me voy a edición, a hacer que estos valores actuales sean por default. ¿Ok? Hacer que estos valores sean por default. Y todos los controles, el valor que tengan, será tomado por default. Lo salvamos y lo cerramos. Y observen, cuando lo vuelva a abrir, va a correr con esos valores por default. ¿Ok? Entonces, ya ahorita, pues prácticamente, no sé si vieron el programa de los temas a tratar, ya ahorita cubrimos lo que corresponde a la unidad número 1, contemplada para 3 horas. Y parte de la 2 también. La 1 y la 2 ya también. Ajá, es como el curso, cuando le da abrir, cuando
Ok, entonces, vean, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anexar 3 controles. Un control numérico de string numérico string y booleano. ¿Cuál sería el control booleano? El botón, ¿verdad? Si está cerrado o abierto. Vamos a ponerle el push button. Cualquiera de estos sería similar, ¿eh? Para este caso, pues pongo el push button porque cuando lo presionamos prende el foquito de aquí. Los 3 son controles. Observen. Vamos al panel, al diagrama bloques, perdón. Y aquí tenemos los iconos de los 3 que, como los acabamos de conectar, más bien de introducir, no están conectados. No están asociados a nada. Ya aquí vamos a duplicar este numérico. Ya saben, con control y arrastramos. Observen, los 3 son controles. ¿El de abajo de qué tipo es? Es booleano. El siguiente, string, de tipo carácter, y los de arriba son numéricos. Observen que para cada tipo de datos en LabVIEW se identifican mediante un color. El naranja corresponde a los numéricos, específicamente a los flotantes. El rosa a los de cadena de caracteres. El verde a los booleanos. ¿Por qué les pedí que duplicáramos este? Porque vamos a usarlo como entero. Entonces vamos a hacer que este numérico, que es doble, se convierta en entero. Vamos a hacerlo dando botón derecho sobre él. Y nos vamos a la penúltima opción, que es representación. Entonces, ahorita observen, aparece como doble. Hay de simple precisión, de doble precisión y de precisión extendida. Los 3 de arriba son, o los 4 de arriba son flotantes. Pero yo quiero que sea entero. ¿Cuáles serán los enteros? I32, I16, I8 e I64. ¿Qué será ese 8, 16, 32 o 64? El número de bits que utiliza para el almacenamiento del valor numérico. Obviamente, si ocupo un I8, ¿cuál es el máximo número que puedo tener almacenado? No, porque ¿qué diferencia hay entre el I8 y el U8? El signo. El U8, ¿cuál creen que es? ¿Por qué la U? Acuérdense del lenguaje C. Viene siendo el unsigned. Exactamente, unsigned. Significa que este es un entero sin signo, de 8 bits. Es decir, desde el 0 hasta el 255. Acuérdense que es 2 a la n y todo eso, 2 a la n menos 1, donde n es el número de bits.
¿cierto? Si tengo un U8, es 2 a la 8. ¿Cuánto es 2 a la 8? 256. Menos 1, 255. Tengo 256 números. Y el primero de ellos es el 0. Entonces el máximo es el 255. Entonces 2 a la 8, o el U8 más bien, U8 va de 0 a 255. ¿Ya? Entonces vean, vamos a ponerle un U8. U8. ¿Qué cambió del icono? El color. El azul es el número, o es el color, perdón, para los enteros. No importa si es un entero con o sin signo, siempre será azul. No importa si es un flotante simple, doble o extendido, siempre será de color naranja. Los strings siempre rosados. Para el naranja, para el... ¿Este? Ah, no, para el primero, pues. U8. El U8. Observen cómo aquí dice abajo, U8. ¿Sí? Ajá, entonces a cada uno de ellos le vamos a poner un indicador. Pero como que sería mucha lata ir a buscar un indicador flotante, un indicador string, un indicador booleano al menú. Lo más fácil, ¿cuál creen que es la opción? Pues botón derecho, crear indicador. Automáticamente crea un indicador del tipo que necesita, que en este caso es un tipo entero. Numérico, crear indicador. Ahí está. Crear indicador. Esto no hace nada, más que nada lo estamos usando para comprobar la representación numérica. Entonces vean. Sí, claro. Ya acá hice un relajo, ¿verdad? Ok, este va al lado del string. Este va al lado de este. Y aquí, ¿quién va con quién? Ah, ya, este va acá. Este es el numérico 2. Numérico 3. Ahí está, creo, ¿no? En un acomodo similar. Si sin querer elimino el control string, vean, lo eliminé. Control B, elimino el link roto. ¿Qué hago para poner un control? Clic derecho, ¿y qué hago? Crear, pues control y ya. Si tengo el control, creo el indicador. Si tengo el indicador, creo el control. Y será del mismo tipo. Y me ahorro el ir al menú y estarlo buscando. Quiero pensar que es más práctico, ¿verdad? Bueno, entonces, ya que tenemos conectados los controles, repito, esto no tiene en realidad, no lo vamos a hacer nunca, es únicamente para demostrar que hay diferentes tipos de datos, hay diferentes representaciones numéricas y que identifiquemos el color acorde al tipo de dato. Entonces, chequemos la ayuda contextual con control H, acercamos sobre la línea y me dice que es un byte sin signo, tipo de dato
de 8 bits y es entero. El rango de valores es entre 0 a 255. Ahorita ya lo sabíamos porque pues lo estamos generando del control. Pero hay veces en las que en un determinado proceso la línea yo la veo azul, pero no sé qué tipo de dato es. No sé qué representación tiene. Si es un U8 o un U64. Entonces lo hago con la ayuda contextual y ahí es como lo monitoreo. Lo acerco a la segunda y me dice que es flotante de 64 bits. Es un valor real, por eso es flotante, ¿no? Y el tercero es de tipo string y el último booleano, que tiene dos valores, o verdadero o falso. Con control E desaparezco la ayuda contextual, vuelvo a correr. Por cierto, a ver, aquí yo no acomodé el string. Del lado izquierdo están mis controles, del lado derecho mis indicadores. Entonces observen, ahí está, efectivamente están conectados. Todo lo que yo escriba aquí se va a transmitir al indicador, ¿ya? Verdadero, falso, ¿sí? Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, efectivamente contienen el mismo tipo de datos. Sin embargo, ¿qué pasará si el control y el indicador son de diferente representación numérica? ¿Qué pasa si el indicador es U16 y el control es un U8? ¿Habrá algún inconveniente? No, ¿verdad? ¿Y si fuera al revés? Si el control fuera U16 y el indicador U8. Sí, ahí se ve el problema que solamente llega a 255. Solamente, exactamente. ¿Qué pasa si en el control le meto un número 300? ¿Qué me va a marcar el indicador? ¿Qué creen que marque? Ah, no va a marcar error. Se va a quedar el máximo valor que aceptan. ¿Cuál sería? 255, exactamente. Si yo pongo un número, vean, vamos a hacerlo. Representación, le voy a decir que es un U64 de una vez. Observen que aquí ya me indica que hay un problema. Eso no es un error, ¿eh? Es un problema de compatibilidad. No necesariamente es error. Porque lo mismo me hubiera dado si fuera al revés. Entonces le doy correr. Y vean. Aquí le pongo 200, 200. Pero ¿qué pasa si pongo 210, 210? Chequen. Seleccioné el segundo dígito, el de los decimales, y estoy incrementando él. 220 sin problema. 230 sin problema. Y así sin novedad. ¿Pero qué pasó ahí? Regresó al... Pues ya llegaste a 255 Por para último, cero. pero ya empezó a sumar, bueno, como empezó a traer... Claro. Entonces, observen, si le doy 256, Va a ser el 1. no. ¿Cuál sería? El 0. Sería el 0, exactamente. 255. Ay, mamita. 255, sin novedad, ahí está. Pero si le doy 256, se pasará al 0. Por el binario, ¿se acuerdan? Sí. Ya estoy ocupando un noveno bit. Y en realidad este considera solamente los 8 bits menos significativos, que están todos en 0. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es recomendación. En los siguientes ejercicios hay que tener mucho cuidado con la representación numérica. Algunos de los problemas pueden estar por ese tipo de detalles. Aquí no hay problema. Esto es como si un saco de un gordo se lo quisiera poner un flaco. ¿Se puede?
Aquí, no, ¿verdad? Es al revés. Aquí este es el chaleco o el saco de un flaco, se lo queremos poner a un gordo, pues no le va a quedar, ¿verdad? No le va a quedar. Entonces, vean las representaciones numéricas. ¿Podré conectar un entero con un flotante? Vean qué pasa si este indicador lo conecto acá. Sí se puede. Si no se pudiera, me marcaría un link roto, que no son compatibles. Es como si yo quisiera conectar esto aquí, vean. Me va a decir, ¿qué óvole? No se puede. El indicador sí más. Sí, este sí. ¿Cuál creen que sea la diferencia? Observen, el indicador es U8. ¿Cuál es el máximo número que puede representar? 255. ¿Y este? Pues es flotante, vean. Yo le pongo 250 y ahí está el 250. 250.5.3. ¿Quién creen que me va a dar el de aquí abajo y el de allá arriba? ¿Y el de arriba? Pues 250. Es el redondeo. Está redondeando porque me lo está dando en entero. Si yo le pongo 250.5, 255.6, lo redondeo. ¿Ya lo vieron? Desde el 6 para arriba pasa. Ahí lo dice. El mismo programa lo dice. A ver. ¿Sí? Entonces, observen. Estos dos indicadores están alimentados con el mismo dato, pero los estoy visualizando de forma diferente. Y el dato es el mismo, nada más que yo lo veo de una forma distinta por la representación del indicador. ¿Eso está claro? Ok. Entonces, ¿podré conectar un string con un numérico? O hace la conversión a bits. No, Claro, claro que no. No, ahí sí no se puede. ¿Cómo va a tomar? Bueno, hay un caso curioso. Vean. Me dice, ¿qué óvole? Chequen el error. ¿Qué dice? Has conectado dos terminales de diferentes tipos. El tipo de la fuente es string. El tipo del sumidero es byte sin signo. Entonces, ahí claramente me indica el problema, ¿eh? Entonces, cuando ustedes tengan algún problema, acerquen el cursor a la X, les da información. Les decía que hay un caso curioso, van a ver por qué. Ya les había comentado hace un momento. En la ayuda, en el panel frontal, y ya estamos por irnos a receso, tenemos en el control de texto el menú ring. ¿Recuerdan qué les dije al respecto? ¿No? Les puse un ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo que les manejé? ¿Cuál era la lista que les puse? Oigan, el viejito aquí soy yo. Los días de la semana. Los días de la semana. Entonces vean. Vamos a crear este menú ring. Le vamos a poner días, semana. ¿Ya? ¿Ya todos? Botón derecho. Y le vamos a decir editar elementos.
A ver, para los que tienen la 2014, debe de estar en Express. Controles de texto. Controles de texto y se llama menú ring. Menú ring. ¿Ya? Ya que lo tienen, le dan doble clic al nombre, días, semana, y vamos a editar. ¿Qué días debe de tener? Lunes, martes. Ok. Botón derecho, editar elementos. Editar elementos. Edit items. Damos clic y nos aparece esta ventana. Y pues bueno, vamos a escribir lunes, martes, miércoles, no, pues a propósito, jueves, viernes, sábado, domingo. Resulta que dijimos que quién era el número 1. Domingo. Observen que le fue dando valores de forma secuencial, porque está habilitada esta casilla, pero lo podemos desactivar. ¿Sí? Esta la puedo desactivar de valores secuenciales. ¿Y quién es el número 1? Pues el domingo. ¿Quién es el 2? ¿Quién es el 3? El martes. ¿Quién es el 4? Miércoles. ¿Quién es el 5? Jueves. El 6. El viernes. Y el 7. El sábado. Si tienen habilitada la opción de secuenciales, así como están acomodados, empiezan de 0 en adelante. Ahí tú le puedes dar El valor que tú quieras. Exacto. el orden que tú quieras. En el orden que sea. Y bueno, los podemos reacomodar. Aquí están las herramientas para subir, bajar, insertar uno más, borrar alguno. Ok, estas. Pero bueno, le damos OK. Y seleccionamos algún día, vean, lunes por ejemplo. ¿De qué color aparece días semana? ¿De qué tipo de dato es? Es numérico. Específicamente, ¿de qué tipo? Entero, ¿verdad? ¿De qué menú lo sacamos? ¿De qué menú lo sacamos? Del de texto, ¿no? Del de texto, pero no nos genera un string. Nos genera una variable entera, un valor entero. Sin embargo, es un menú de texto, porque es más accesible al operador seleccionar alguna de las opciones. Ok, pero acorde a su selección se le asigna un valor numérico con el cual podemos trabajar. ¿Están de acuerdo? Y vean, ahí es donde les dije que era un caso curioso, porque fue extraído de la parte string, contiene texto, pero nos da una salida numérica. Y ese sí lo puedo conectar. Le doy correr. Observen, aparece el número 2. ¿Por qué? Porque seleccioné el lunes. Si selecciono el domingo, es el 1.
Y selecciono el miércoles, es el 4. Pero es por eso, porque ya tiene asignado un valor Ya numérico. tiene asignado un valor numérico. ¿Y qué pasa si ese valor numérico yo quisiera que fuera flotante? Por ejemplo, quiero hacer una tabla, ustedes que trabajan con materiales, quieren que el operador seleccione una tabla de conductores. Si va a trabajar con cobre, plata, oro, y a cada uno de ellos se le asigna una conductividad. ¿Me explico? Entonces quieren hacer una tabla de conductividad. El operador ni idea, él nada más selecciona cobre. Pero en realidad, ¿qué valor debe de estar saliendo? El de la conductividad del cobre. Entonces, esta es la opción idónea, ¿verdad? Ya le pones el cobre y Le ponemos el valor numérico. Entonces, si el valor numérico es flotante, nos metemos en un problema, porque ¿de qué color fue? Azul. ¿De qué color tendría que ser? ¿Qué harían ustedes, ingenieros? A ver, y con eso terminamos y nos vamos al intermedio. ¿Cómo le haríamos? Está de otro color, pero yo quiero que sea flotante. Vean, lo voy a duplicar y le voy a poner conductividad o materiales, pues. Lo edito y quiero que tenga, imaginen que la conductividad del, es más, aquí tengo una tabla de conductividades, por cierto. Tablas. Ahí está. Todas están por 10 a la 7. Imagínense que vamos a agarrar el oro, que es 4.1, y el cobre, que es 5.8. Vamos a eliminar las demás. Solo oro y cobre. ¿Qué hacemos con esta? Adiós. ¿Qué hacemos con todas estas? Adiós. Y esta le cambio el valor. Y esta es oro. Y este es cobre. ¿Qué valor corresponde al oro? 4.1. ¿Y al cobre? 5.8. Omitamos lo del por 10 a la 7. 4.1. ¿Me deja? Nah, no me deja. Porque no tiene. Porque al igual que hace rato, ¿qué pasaba cuando yo quería poner un valor flotante en un indicador entero? Lo redondeaba, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le digo que es 4.6? Me va a poner 4. H aquí, 0. Ok. Pero yo quiero que tome el valor 4.1. Y el otro 5.8. ¿Cómo demonios le hago? ¿De qué color debe de ser? Naranja. ¿Cómo le hago? A ver. Ya tienen ese problema. ¿Cuál es la diferencia? Ahora le voy a poner el otro indicador, ¿no? No, pero ¿cuál es el problema ahí? Es entero. ¿Y qué tipo de dato debe de ser? Y entonces, si es entero y quiero que sea doble, botón derecho, representación, doble. Se acabó el problema. Le cambio la representación numérica. Ok. Ya es doble. Entonces ahora sí lo puedo editar como doble. Al oro ya le puedo poner el 4.1 y al cobre el 5.8. ¿Ya lo vieron?
pero previamente tenía que ser doble. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a tomar un receso de 10 minutos y continuamos.